directo y te quiere tumbar todo porque se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, ¿no? Entonces, bueno, esta figura de partes o estas partes que involucran el juicio de amparo, eh, generalmente vamos a encontrar en la parte quejosa, ya sea la persona trabajadora, la parte empleadora, pero también a los terceros interesados, que se ostentan con ese carácter. Por supuesto, está presente la contraparte del quejoso, que es la autoridad responsable, y ahí pues, a mí no me gusta, pero pues muchas veces como jueza me toca ser autoridad responsable, ¿no? Y entonces, pues no me gusta porque, pues imagínense, es como que te atribuyen un acto que considera la parte quejosa violatorio de sus derechos, y entonces me involucra en esa relación procesal. Recordemos también que como un derecho fundamental está precisamente el del debido proceso. Y un debido proceso es que siempre va a haber el derecho de acción, que es propiamente el que se ejerce al promover la demanda. En el caso del juicio de amparo, pues con mi demanda de amparo yo materializo ese derecho fundamental del derecho de acción. El derecho de defensa, que propiamente en amparo, pues lo ejerce la autoridad responsable al tratar de defender el acto que le atribuyen como reclamado, expresando que pues sí, lo dictó, pero lo dictó o lo realizó, pero con cumplimiento con las garantías de legalidad, convencionalidad, eh, constitucionalidad. Y entonces, pues, ese carácter de mí, o esa contraparte que yo tengo, pues es propiamente la autoridad responsable, ¿no? Entonces se baja ese demandado del juicio laboral, él cómo participa en el juicio de amparo, como un tercero perjudicado, o tercero, sí, un tercero interesado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente sí su interés de mi contraparte en el juicio laboral, pues es que el acto reclamado se mantenga. Por eso en esa relación que implica el juicio de amparo en cuanto a las partes, pues hay una parte quejosa, pero ahí digamos que su contraparte es la autoridad responsable. Pero también está obligado a señalar quién es el tercero interesado, quién es aquel que se puede haber afectado con lo que se resuelve en ese juicio de amparo. Y fíjense que alguien, digamos, metichón en esa relación, pues es el Ministerio Público, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendría que hacer nada. Sin embargo, pues está la figura del Ministerio Público como parte dentro del juicio constitucional, porque él está involucrado es el garante del interés social. Y él puede advertir algún aspecto que involucre la necesidad de salvaguardar ese derecho o ese interés general o interés social, y él entra como representante social dentro del juicio. ¿Son pocos? Sí, la verdad es que son pocos asuntos. Sin embargo, me refiero a que son pocos donde él entra materialmente, pero de que lo tienen que notificar de que hay un juicio de amparo, el Ministerio Público sí tiene que estar emplazado. Y por lo tanto, bueno, estas personitas que entran en ese debate del juicio de amparo, que yo soy quejoso, que yo soy tercero, que yo soy autoridad responsable y el Ministerio Público, ey, los estoy viendo, ¿no? Pues resulta que los vamos a encontrar tanto en el juicio de amparo directo como indirecto. Ahora, uno de los temas que me parece muy relevante compartir con ustedes como un aspecto común, tanto del juicio de amparo directo como indirecto, son los principios que rigen el juicio de amparo. Cuando les comentaban ahorita que de lo que me ha tocado estudiar en materia de amparo, yo cuando terminé la licenciatura decido estudiar una maestría en constitucional y amparo. Y pues debo decirles que lo estudié, la verdad, muy padre. A mí me dieron clases personas que como el doctor saben mucho de amparo, pero que evidentemente era una época muy diferente. Estoy hablando de los 2000, por ahí así terminé la carrera. Entonces, pues estos principios del juicio de amparo, pues eran como un tema más legal, digámoslo así. Ujú. Sin embargo, pues ustedes han escuchado, no les tocó porque son muy pequeñitos, probablemente iban pues no naciendo, pero apenas andaban jugando ahí. Resulta que en 2011 hay un cambio que nosotros le llamamos, hay un cambio de paradigma en el tema del amparo. ¿Por qué? Porque se amplía la interpretación, porque nos cambian el chip a los que estamos en los poderes judiciales para dimensionar
al juicio de amparo como un juicio de derechos humanos, un juicio que va a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y evidentemente, hablando de laboral, en su vertiente del derecho del trabajo. Y entonces ahí empezamos a analizar que hay muchos principios que hay que observar, ¿no? De los más importantes, más importantes, es el principio de la suplencia de la queja. Un principio que no se da en todas las materias, realmente es una excepción dentro del juicio de amparo, porque la regla general es que es estricto derecho, es decir, hay una presunción de que lo que hacen las autoridades es legal, ¿no? O entra dentro de este parámetro de legalidad, que cumplió esa autoridad con los requisitos constitucionales que todo acto de autoridad debe tener. Fundamentación, motivación, legalidad. Sin embargo, en la materia laboral, recordemos que el 123 surge desde la Constitución del 17 con una perspectiva social. Ajá. Porque yo les digo luego a mis muchachos, ¿no? A mis alumnos, de haber querido tutelar nada más el derecho del trabajo, pues se queda nada más el artículo quinto de la Constitución. ¿Para qué quiero el 123? Pues si ya yo tengo libertad de trabajo, no necesitaba que en la Constitución me establecieran horario, horario máximo, o salario mínimo, eh, el tema de derecho a las vacaciones, al aguinaldo. Yo creo que eso, de no haberse visto como un derecho social, bien pudo haber quedado regulado dentro de los códigos procesales. Tan es así que civil, penal, tiene derechos fundamentales en la Constitución, pero ¿dónde se desarrolla la mayor parte de la temática para los que se involucran en esos conflictos? Pues en las leyes secundarias. Sin embargo, en la Ley Federal del Trabajo, perdón, nuestra materia que es laboral, hubo una necesidad de involucrar a un 123 de la Constitución que estableciera una serie de principios que evidentemente impactan en el tema del amparo. Ese principio indubio properario que nosotros escuchamos mucho en laboral de interpretar las normas a favor del trabajador, migra en ese proceso que yo les digo, donde ya quien es parte en el juicio de amparo es un trabajador y requiere de que ese acto de autoridad, que puede ser desde, yo les digo hoy, desde una negativa de una constancia de conciliación, yo veo esa ruta, Cari, oriéntame si no, a que si no me dan la constancia, yo puedo ir al amparo, ¿no? Que aunque no es una autoridad jurisdiccional, el centro de conciliación, pero está vinculada a un procedimiento y entonces los actos que hace como autoridad, pues también son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. Entonces, eh, vamos a encontrar muchas hipótesis de procedencia, amparo directo, amparo indirecto en la materia laboral, pero a mí me parece importante hoy compartirles compartir esta mañana con ustedes el tema de los principios que son muy característicos de la materia laboral, porque esos los vamos a ver en la vía de amparo directo o indirecto. Entonces, la regla general, partiendo de que la autoridad hace bien las cosas, y dentro de ese rango de legalidad, de constitucionalidad, pues rige el principio de estricto derecho. O sea, si nosotros nos vamos a otras materias, pues el quejoso le tiene que tumbar el acto a la autoridad demostrando su inconstitucionalidad o su inconvencionalidad o su ilegalidad. Y entonces eso a qué obliga a crear conceptos de violación. Los conceptos de violación son propiamente esos argumentos lógico-jurídicos que se requieren para combatir el acto de autoridad. Pero en la materia laboral pasa algo excepcional, que por la circunstancia de ser un derecho social, un derecho de gentes, un derecho que tutela a una persona o a una clase vulnerable que son los trabajadores, surge este principio de suplir la deficiencia de su queja. Y entonces nos vamos a encontrar que ese principio, pues lo acompaña al quejoso en todo el procedimiento jurisdiccional, en todo. De manera que muchos juicios de amparo eh, se llevaron, por lo menos históricamente,
donde pues probablemente en mi demanda ni siquiera se halló argumentos lógicos jurídicos en contra del acto de autoridad. Entonces esto, fíjense que llevó a crear una tesis en aquella época, no recuerdo los tiempos, pero muy viejita, que lo que establece esa jurisprudencia es que la suplencia de la queja se tiene que aplicar tratándose de la persona trabajadora, aun cuando no haya conceptos de violación. La autoridad de amparo está obligada a analizar que el acto de autoridad no sea violatorio de derechos fundamentales. Entonces, de pronto, fíjense que nos encontramos con que hay juicios donde no dice, solo vienen y presentan la demanda, pero el trabajador, pues probablemente no le dio tiempo, lo que quieran, lo que me puedan platicar, sucede. Pero con el hecho de presentar la demanda, la autoridad de amparo está obligada a analizar que ese acto de autoridad que le está señalando el quejoso no es violatorio de sus derechos fundamentales. Ujú. Y eso es bien importante porque podríamos establecer que, pues qué padre, ¿no? Llevar trabajadores y entonces ya le van a suplir. Sin embargo, el problema o la problemática que se da es que también hay criterios ya jurisprudenciales que establecen que lo que no advierta el Tribunal de Amparo en suplencia precluye y que por lo tanto no puedo venir en un segundo amparo a hacerlo valer. Entonces ya no fue tan pleno, ¿no? Ya hay un riesgo. ¿Y eso a qué nos obliga propiamente a estar preparados, a prepararnos en la materia de amparo, a saber cómo combatir un acto reclamado? Porque se oye muy bonito el tema de la suplencia, pero ¿qué pasa si no lo advierte el tribunal o el juez de distrito? Porque ya vemos que en amparo indirecto es un juez de distrito el que conoce y ya vemos que cuando se trata de una resolución que pone en fin a juicio, un laudo, una sentencia, pues lo que procede es el amparo directo. Y ambas autoridades, tanto el colegiado como el juez de distrito, están obligados a suplir. El problema es si no sucede. Entonces, por eso la intención es que eh, quienes decidan o quienes estudien la materia de amparo y además quienes la ejerzan, pues nos obliguemos a estudiarle de cómo visibilizar ese acto reclamado en cuanto a su constitucionalidad, cómo demostrar que ese acto de autoridad me está violando mis derechos fundamentales, por este riesgo que implica que la suplencia pues no la advierta la autoridad de amparo y entonces yo me quede sin protección de mis derechos fundamentales. Ujú. Y fíjense que en esa protección también se da al grado de que, muy afín a lo que pasa en la Ley Federal del Trabajo, pues que si no me traen las copias del trabajador, se las pido, ¿no? Para correrle traslado, en este caso, al tercero interesado, pero también, incluso si no presenta las copias, que el tribunal las provee. Y yo escuchaba ahorita que comentaba el doctor algo muy importante, que es el tema de la tecnología. Efectivamente, hoy tenemos el juicio en línea, que ha ayudado muchísimo en muchos sentidos, porque resulta que si ya son cuarto para las 11 de la noche y no he terminado mi demanda de amparo, pregúntenle a Cari, a veces tenemos el estrés porque tenemos que presentar, nos vencen los 15 días para promover el juicio de amparo y resulta que ya es súper tarde. Bueno, pues tenemos el juicio en línea. Sin embargo, fíjense que de los criterios que hay muy rigoristas es que si no viene firmada la demanda, así sea juicio de amparo, así haya suplencia, nos desechan la demanda. Y así está jurisprudencialmente hablando. ¿Se me hace fuerte el tema? Sí, porque en la materia laboral normalmente rige un principio de sencillez. Y el principio de sencillez muchas veces nos lleva a dimensionar que a lo mejor no está firmada la demanda laboral, pero si se advierte de los elementos que se acompañan a la demanda, la voluntad del actor, pues se tiene por presentar la demanda. En el amparo, el riesgo que se tiene ahora con la FIREL es de que si no tengo la firma electrónica y no se plasma la firma electrónica en la demanda de amparo, no la van a desechar, ni siquiera nos van a prevenir. Entonces, bueno, ahí es uno de los aspectos que empieza como esta
que yo les decía de la bondad de la suplencia, pues a difuminarse, porque pues ciertamente esto de que no le den acceso a la justicia por un tema de que probablemente no tengo firel, ¿no? Hoy lo bueno es que luego lo firman los abogados, ¿no, Cari? Sí, creo que sí, ¿verdad? Y eso ya de cierta forma ayuda para que la demanda cumpla el requisito de la firma. Pero ¿cuántos trabajadores no tienen la firma electrónica? Muchísimos. Yo luego les digo que me da mucha tristeza cuando hablo de este tema porque pues yo soy de un lugar que se llama Huachinango, Puebla, y de verdad la gente no tiene acceso. A veces yo no les digo que no a un celular, porque ciertamente hoy, afortunadamente, yo creo que la mayor parte de los mexicanos tiene acceso a esto, pero luego al internet no, ¿no? Entonces, pues ya se empieza a complicar. Sin embargo, bueno, ahí está ese principio de la suplencia de la queja versus lo que implica el expediente electrónico. A mí sí me encanta, incluso yo diría que hasta ahorramos papel, ¿no? En un tema de recursos está padrísimo, ahorramos el tema del papel. Para quienes llevan empresas, por ejemplo, fue un tema muy común que tenían que protocolizar, bueno, más bien tenían que sacar copias certificadas y eso salía carísimo ante el notario. Creo que esos son de las bondades del expediente electrónico porque basta con que protesten que el documento es copia fiel del original para ya no tener que exhibir el original. Entonces, hay muchas bondades, pero a mí me preocupa este tema que precisamente la formalidad nos lleva a que si no está firmada electrónicamente la demanda, pues se tenga por no presentada, ¿no? Cuando justamente es un juicio constitucional y si lo llevamos a la materia laboral es todavía más el tema entendible de que es un grupo, al ser un derecho de clases, pues imagínense, pues la parte trabajadora no siempre va a tener ese recurso para poder presentar su demanda electrónicamente y menos para ir a tramitar la FIREL, ¿no? De ahí que justamente se han generado jurisprudencialmente criterios pues muy importantes en tema de suplencia, como es el hecho hoy de las renuncias, ¿no? Las renuncias en tema de amparo, pues así es como, eh, recordemos algo, el juicio de amparo, al ser esos juicios llevados por las autoridades del Poder Judicial de la Federación, el tema de los colegiados están facultados para crear tesis o jurisprudencias, que son la regla del precedente. Entonces, a través de esos juicios que se promueven en vía de amparo, es como surge la jurisprudencia, tratándose del amparo directo, o bien de la revisión, cuando el amparo es indirecto, donde el juez de distrito toma una decisión y al no estar conformes, porque ya entiendo que han platicado de que el juicio de amparo es biinstancial en el tema del amparo indirecto, es decir, hay dos vías, que es el juez y vía recurso de revisión, el colegiado, y la ruta uninstancial, que es el amparo directo, porque solamente es después de lo que resuelve la autoridad responsable, es decir, la Junta o los tribunales, lo que viene es propiamente el juicio de amparo directo y ya está ahí. ¿Hay formas de llegar a la corte? Sí, ya lo verán, me imagino, dentro de sus clases, que hay una forma de llegar a la corte en el amparo directo que es a través del recurso de revisión, pero son casos verdaderamente excepcionales. Digamos que lo que dice el tribunal colegiado es la última palabra dentro de un conflicto laboral y por ello la responsabilidad que implica ante esta suplencia, que si bien es cierto está ahí salvaguardada, pues la importancia que tiene que como abogados, pues argumentemos adecuadamente para obtener esa protección constitucional de la que habla el juicio de amparo y que por consecuencia ese acto de autoridad que nos está afectando, pues eh, quede nulificado y que como consecuencia de esa nulidad, pues también se restituya en mis derechos violentados. Entonces, el juicio de amparo en la materia laboral tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es precisamente la suplencia de la queja. Esa la podemos exponer en la demanda de amparo o incluso en el recurso de revisión que se interponga contra lo que decidió el juez de distrito. Y eso créanme que en alguna época yo sí aprendí amparo, lo que decía el doctor es muy importante. Muchos hemos aprendido derecho del trabajo a través del juicio de amparo, sobre todo el amparo directo porque al no existir una apelación o un tribunal de alzada como es los tribunales superiores de justicia, pues evidentemente el juicio de amparo entra en primer escaño para analizar todo lo que hizo el tribunal, todo lo que hizo la Junta
y en esa vertiente pues está ahí salvaguardado el derecho de la persona trabajadora o de los trabajadores a través del juicio de amparo con este principio de suplencia de la queja. Ujú. De pronto, a veces alcanza hasta para que me encaucen mi ruta, ¿no? Yo considero que es un amparo directo y resulta que me dicen, no, es amparo indirecto. Y se manda al juzgado de distrito para que el juez de distrito se aboque al conocimiento de esa demanda. Fíjense que ahí no nada más aplica para el trabajador, muchas veces aplica al patrón, partiendo de que se puede equivocar de oficialidad de partes, ¿no? Y entonces, pues lo que se hace es reencauzarle una vía. Entonces, el amparo realmente en la materia laboral ha representado el mecanismo también para fijar los criterios jurisprudenciales, incluso hasta de procedencia. Muchas veces vamos en viento en popa para impugnar un acto y nos dicen, no es materia de amparo indirecto, espérate hasta la última resolución que se emita, ¿no? Ayer, por ejemplo, leía yo una tesis sobre la figura del no acatamiento de un laudo, hoy de una sentencia, que es uno de los derechos que tiene el patrón constitucionalmente reconocidos a no acatar una sentencia o un laudo que le ordena reinstalar a un trabajador. Sin embargo, vi un criterio de un colegiado que establece que cuando ese incidente se promueve después del dictado de la sentencia o del laudo, solo se puede impugnar la resolución contra la última que se dicte en el procedimiento de ejecución, que eso es materia de amparo indirecto. Ujú. El amparo indirecto prácticamente está presente en los actos fuera de juicio. Ujú. Es decir, lo excluimos desde la demanda hasta que se dicta la sentencia. Ahí prácticamente el juicio de amparo no existe, coloquialmente hablando. Existe en la etapa previa, que es la conciliación, en etapa posterior, que es la ejecución, pero en ese inter no hay amparo indirecto. Bueno, en teoría, ¿no? Amparo indirecto. ¿Cuál es la excepción? Que se violen derechos fundamentales del trabajador o de las partes. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que, les digo que yo estoy en un tribunal laboral, puede ser que yo haya desechado una prueba. Si deseché la prueba, la jurisprudencia y la propia ley de amparo a lo que te lleva es a, espérate a ver que si te afecta o no que esa prueba que te están desechando te afecta, ¿no? Y entonces la vas a impugnar contra la sentencia, la que pone fin al juicio. Ujú. Sin embargo, puede haber actos intraprocesales que sí se tienen que analizar vía amparo indirecto y que son precisamente aquellos que vulneran un derecho constitucional o un derecho fundamental. Y eso generalmente no es en un desechamiento, eso muchas veces es en la admisión de una prueba. Resulta que admitimos una prueba, fíjense, les comparto ahí una experiencia. Un día me ofrecieron una prueba consistente en una geolocalización. Un ejemplo, está aquí una compañera que se llama Laura, ¿no? Y resulta que está ella peleándose con su patrón en un juicio laboral porque la despidieron, ¿no? Y el patrón viene y dice, no, yo no la corrí, ella renunció. Es más, yo la vi en un centro comercial en tal fecha y desde ahí me dijo que ella ya no quería trabajar. Entonces, yo con esos argumentos desvirtúo el despido que me atribuye. Y oh, sorpresa, dice Laurita, ofrezco una prueba de geolocalización para que vean que en esa fecha, en esa hora que dice, yo no pude haber estado en ese centro comercial, porque de acuerdo a mi celular, ajá, o a la geolocalización, yo esa hora estaba en otro lugar. Ajá. Es más, no nada más voy a ofrecer mi geolocalización, sino también la de la persona que dice que me citó en ese centro comercial. Y aquí empieza a haber violación a derechos fundamentales. Porque ¿qué hace la jueza o el juez? Pues admito las dos pruebas, ¿no? Pero resulta que dice, yo respecto de mi celular puedo disponer, pero no respecto de terceros. Entonces viene el tercero y dice, ey, 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 se está ofreciendo una prueba sobre mi geolocalización y eso vulnera mi derecho a la intimidad. Entonces, a ver, juez de distrito.
El juez laboral no debió haber admitido esa prueba de geolocalización respecto de mi número telefónico, porque está vulnerando mi derecho a la privacidad, mi derecho a la intimidad. Y entonces, aunque es un acto dentro del procedimiento laboral, yo lo voy a impugnar en amparo indirecto. ¿Por qué? Porque pues está afectando mis derechos fundamentales. Si yo me espero a que el juez pida la geolocalización, la valore en la sentencia y ver si trasciende al resultado, pues hay un daño irreparable, ¿no? Ya se enteraron, yo a esa hora, dónde andaba. Y eso sí puede atentar contra ese derecho a la intimidad de la persona que yo pretendo que se demuestre que no es, que en esa fecha estaba en ese lugar, ¿no? O que no estaba, dependiendo. Y esas son las violaciones intraprocesales que sí pueden ser materia de amparo indirecto. De no ser así, todo va para amparo directo, que es propiamente el desechamiento, que sin pronunciarse en el fondo, la autoridad laboral decide desecharles la demanda. Ajá. Esa puso fin al juicio. Eso es materia de amparo directo. Y fíjense que también una de las características muy importantes que nosotros hemos analizado o nos toca analizar todos los días cuando hablamos de amparo es el tema de la subsistencia, que también es muy característico de la materia laboral. Como prácticamente el trabajador, al ser despedido, queda con una imposibilidad de subsistir, fíjense que en la ley de amparo se incorporó esta figura de la subsistencia del trabajador para poder conceder la suspensión, que escuché que van a platicar de la suspensión, ¿verdad, Cari? Sí. Bueno, pues la suspensión en la materia laboral tiene esta peculiaridad, que generalmente para que se suspenda la ejecución del acto reclamado, se requiere observar algo bien importante. Nada de que el peligro en la demora, bueno, esos son elementos sí del amparo, pero en general. Pero algo que también hay que salvaguardar en la materia laboral es la subsistencia del trabajador. Ujú. Él no puede quedar en el limbo mientras el juicio de amparo transcurre, porque imagínense, yo ya obtuve una condena para que me paguen mis salarios caídos. Eso después de un año de juicio, ¿no? Y resulta que se van al amparo. Y dice la empresa, yo me voy al amparo y pido la suspensión. ¿Qué le decimos como autoridad? Ok, ok, yo te puedo conceder la suspensión, pero me vas a garantizar la subsistencia del trabajador mientras dure el juicio. Ajá. Me vas a garantizar que el trabajador tenga una cantidad de dinero para poder subsistir mientras dura ese juicio de amparo. Y entonces esto dependerá de acuerdo a dónde estemos. Si estamos en Ciudad de México, generalmente creo que ahí sí hay uniformidad, Cari, son 4 meses para la subsistencia. Sí, generalmente sí se otorgan 4 meses. Sí, ¿verdad? Está creo que entre 4 y 6. Ahora, es Ujú. una falacia. Yo lo digo con todo respeto porque pues el juicio de amparo directo se está tardando alrededor de año y medio. Entonces, imagínense que la subsistencia son 4 meses o 6 meses, algunos meses. Y luego, ¿y el otro año de qué va a vivir? ¿Ustedes qué harían? Aquí hay una figura muy bonita dentro del amparo para efectos de que esa subsistencia continúe. ¿Qué creen que se deba pedir? ¿O dejamos al trabajador sin percibir un peso? Recuerden que también el trabajador prácticamente el salario se equipara al tema de los alimentos. Entonces, si ya hay una sentencia, un laudo que condene y el patrón decide irse al juicio de amparo, ¿qué tendría que salvaguardar en esa subsistencia? Pues propiamente todo, ¿no? El tema de los alimentos se equipara. Entonces, hoy afortunadamente hay criterios mucho más extensivos que incluso le dicen, yo estoy condenando a la reinstalación, prioritariamente reinstalar. Si no lo quieres reinstalar, dale una cantidad mientras subsista. Pero a ver qué consideran si esos 3, 4 meses, 5, 6 que me dieron de subsistencia se acaban. ¿Qué podría yo promover? Bueno, se llama ampliación de la subsistencia, ¿vale?
En un incidente yo voy y le digo a la autoridad de amparo, o bueno, en este caso a la autoridad responsable, que es la que dicta esa resolución de subsistencia, le dice, oye, amplíame la subsistencia, ¿no? Porque el juicio laboral sigue. Digo, el juicio laboral, el juicio de amparo. Entonces, si la ley de amparo reconoce que yo como persona trabajadora requiero de una subsistencia, pues no la podemos limitar a 4 meses. Evidentemente tenemos que buscar el mecanismo jurídico para que esa subsistencia se amplíe. Y ampliarse es propiamente, pues buscar a través de ese incidente un mayor número de meses. O sea, probablemente se acaban esos 3, 4 meses que me fijaron, pero yo puedo venir, abrir el incidente este, de ampliación de la subsistencia en el tema de los trabajadores. Entonces, esa también es una nota muy distintiva en materia de amparo, que es van a abordar el tema de la suspensión, pero para mí es muy característico o es muy vivido de todos los días que cuando me llegan los amparos, porque acuérdense que, a ver, ¿ante quién? Amparo directo. A ver si saben, ¿ante quién se promueve el amparo directo? ¿O quién recibe su demanda? ¿Dónde la tienen que llevar a presentar? Lo tenemos que presentar ante la autoridad responsable y se remite al tribunal colegiado de circuito, ¿no? Excelente, excelente. Efectivamente, entonces, cuando yo presento esa demanda de amparo que ahorita comentábamos, que es vía electrónica, se tiene que dirigir hacia la autoridad responsable, aquella que emitió el acto que yo estoy impugnando. Y ella justo de los temas que tiene que solventar antes de mandar esa demanda de amparo al tribunal colegiado, de lo que nos decía nuestra compañera, es precisamente dictar la interlocutoria de suspensión. Y además de la subsistencia, va a tener que salvaguardar los daños y perjuicios causados o que se pueden causar en razón de que el juicio no se haya, digamos así, pagado en el juicio laboral. Si no se paga, ¿no? Me voy al amparo. Y entonces pido la subsistencia y evidentemente también se va a fijar los daños y perjuicios que se generan por no haber obtenido esa cantidad, por lo menos inmediatamente, ¿no? A que se dicta la sentencia del juicio laboral o el laudo. Entonces, muy bien, efectivamente conocen los tribunales colegiados, tratándose del amparo indirecto, ese se presenta ante el juzgado de distrito, quien también provee sobre suspensión, pero ese sí se presenta ante el juzgado de distrito, a diferencia del amparo directo, que la ruta para presentarlo, pues es efectivamente la autoridad responsable. Entonces, el mecanismo del juicio de amparo, ahorita en estos minutos que me toca o que me restan, yo quisiera compartirles algunos criterios que efectivamente coincido con el doctor de que uno aprende laboral en amparo, porque es donde se construyen estos argumentos que llevan al reconocimiento de los derechos humanos. Porque de pronto yo les decía hace unos minutos a sus compañeros de la otra sesión, que ese argumento de la ley es la ley, pues nos deja como muy cortos, ¿no? Porque qué tal que no lo dice o qué tal que quienes interpretamos mal. Entonces lo ideal es entender que a partir del 2011, este juicio de amparo tiene efectos, yo les digo, extraterritoriales, ¿no? Como de ovnis, así de ver que hay otro mundo, que hay otros derechos y que si esos derechos y ese mundo es mucho más amplio en su protección, bajo un esquema de convencionalidad o de constitucionalidad, es factible incorporarlos a nuestro sistema. Un ejemplo, ustedes ven en la Ley Federal del Trabajo que dice que la edad mínima para trabajar es a los 15 años. ¿Cómo llega esa disposición? Pues por tratados internacionales. Antes la Ley Federal del Trabajo decía que era 16 años la edad mínima. Sin embargo, asomándonos a ver cómo los vecinos regulan ese tema de la edad mínima para trabajar, y adaptándonos a lo que dicen esas disposiciones internacionales, pues hoy la Ley Federal del Trabajo tiene la modalidad de que la edad mínima es a los 15 años. Esto ya hoy está en la ley, pero muchas veces surgió en jurisprudencia. Y el tema que yo me gusta mucho compartir con los alumnos para que vean la dimensión del derecho laboral en su vertiente de amparo,
Pues ahí nos vamos a encontrar criterios como el de las trabajadoras del hogar, el derecho a su seguridad social. Ahorita ya está en la ley, pero originalmente ese criterio que definió que las trabajadoras del hogar sí tienen derecho a la seguridad social, se estableció en una sentencia en este caso sí se revisó ante la Corte, pero que había llegado a un tribunal colegiado en la ruta ordinaria, es decir, una junta resolvió, ese laudo se impugnó en amparo directo, en el amparo directo no se dijo nada sobre el tema de la seguridad social de la trabajadora y es propiamente el colegiado quien en suplencia de la queja lo analiza y advierte que es inconstitucional o que, sí, que una trabajadora del hogar no tuviera derecho a la seguridad social en cuanto al régimen obligatorio que imparte el Seguro Social. El tema de las trabajadoras embarazadas, que hoy sabemos que es muy recurrente escuchar criterios sobre trabajadoras embarazadas en nuestra materia laboral, pues muchos criterios que se han emitido en torno a las trabajadoras del hogar, perdón, de las trabajadoras embarazadas son justo a través de los juicios de amparo directo. ¿Por qué? Porque esas sentencias pues se consideran precedente, pero además los tribunales colegiados emiten jurisprudencia. Y entonces muchas veces esta herramienta que es el Semanario Judicial de la Federación, pues nos sirve para ver qué ha dicho la Corte, qué han dicho los tribunales colegiados, qué han dicho los juzgados de distrito en tema de algunos derechos de los trabajadores y son mucho más pues digamos, es una herramienta metodológica para poderlo invocar ya sea en un ámbito de litigio o también en un ámbito jurisdiccional. Muchas veces vemos qué ha dicho la Corte sobre esto, ¿no? Entonces, la dimensión del juicio de amparo, si bien uno de los principios que ustedes analizaron es el de que opera a instancia de parte agraviada, me parece que este principio reviste una característica, afortunadamente yo digo muy benévola, cuando muchos casos vía amparo directo dejan fijado un criterio y es a través de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que si nosotros tenemos un juicio de amparo, pues ya es más, hasta citamos, ¿no? Decimos, oye, actuó mal la jueza en absolverme del bono navideño, porque fíjate que en tal jurisprudencia dice que los trabajadores de empresa Patito S.A.D.C.B. tenemos derecho a que nos paguen un bono en diciembre, decembrino, ¿no? Entonces, el amparo directo también se convierte en algunos han criticado porque hay quienes dicen en el amparo no se debería de legislar y se legisla, pero lo cierto es que yo no lo veo como legislar, sino que al momento de interpretar lo que dicen las leyes, en el caso de la Ley Federal del Trabajo, de la Constitución, de los tratados internacionales, pues encontramos esa ruta para que a través de ese mecanismo pues se salvaguarde los derechos, en este caso, de la persona vulnerable en un procedimiento laboral. Sabemos que el estricto derecho sigue rigiendo para el patrón y hace no mucho, creo que 2019, la Corte emitió una tesis que dijo que es justificadamente válida que la suplencia de la queja opere a favor de los trabajadores, aún, fíjense, aun cuando la ley del 12, que se reformó la Ley Federal del Trabajo en 2012, ¿saben qué sucedió? Que obligó a que las personas tuvieran un licenciado en derecho que los representara. Antes, el 2012 laboral, podía cualquier persona de tu confianza acompañarte al procedimiento. Hoy prácticamente no hay manera, tiene que ser un licenciado en derecho. Y entonces, esto generó criterios contradictorios. Hubo tribunales que dijeron, ¿por qué le vas a suplir? ¿No? Si ya tiene su abogado particular el trabajador. O sea, además, la ley anterior decía que no eran abogados. Entonces, ok, si ya subsanó la ley al señalar que solamente con, con, con un licenciado en Derecho se le va a garantizar su adecuada defensa, luego dicen, ¿por qué le van a suplir? Pues que no, el abogado tiene el conocimiento. Y fíjense que lo que explicó la Corte en esa tesis es que porque de todos modos el trabajador no tiene los medios económicos para pagar un abogado en los términos que sí lo tiene para pagar una empresa. Y entonces justifica que esa suplencia de la queja quede viva. Y yo espero que también quede muchos años viva la suplencia de la queja,
Tiene sus vertientes que yo les decía, los riesgos. Sin embargo, sin duda, la suplencia nos ayuda muchísimo en tiempos de guerra, yo les digo, a que se resuelva de la mejor manera el juicio de amparo. Doctora, la voy a interrumpir porque Ya son me nueve comentó, veintitrés, ¿verdad? me comentó que usted tiene una audiencia Sí. precisamente y yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. La verdad es que la riqueza de sus conocimientos son, no sé, quisiera que pudiéramos lograr que esa audiencia no se llevara a cabo, pero usted tiene que estarla presidiendo y pues agradecerle mucho que nos haya obsequiado estos minutos para estar con nuestros alumnos de esta gran universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco, que ha formado y está formando grandes juristas. Y pues ojalá que haya oportunidad, ya sea en conferencias o demás, con nuestros alumnos que ahora están terminando su trimestre, pues que esta última clase usted la haya dado. Y pues para nosotros es de verdad sí un gran honor. Y pues, bueno, quería usar la palabra despedir, no la despido porque si no va a presentar la demanda de restauración. Y mejor Muy le bien. digo, pues, hasta pronto, muchas Hasta gracias pronto. y pues, de verdad que es una gran riqueza y pues, muchas gracias y le mandamos un gran saludo. La estaremos visitando allá en su tribunal, es el 11º, ¿verdad? Décimo primero, piso 11º, 7, en piso Ajusco 7. 200. Nos dice que incluso hasta pueden hacer, bueno, Sí, prácticas procesales con usted, ¿verdad? sí, quien guste ir Para, a hacer el servicio, las prácticas, son muy bien recibidos, crean. Sí, sí, pues ahí les pedimos que nos escriban para que en todo caso les hagamos llegar esta cuestión y pues le agradezco mucho para que usted pueda estar presente en su audiencia, al que contrario. incluso nos hizo el favor de hacer la distancia esta situación y pues muchas gracias. Que tengan Le bonito mandamos día a todos. un saludo Me voy a respetuoso. desconectar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias por Buenas. la asistencia de Cari. Gracias a usted. Que tenga buen día. Gracias. Igualmente. Gracias. Pues,